Este es el quinto video de portafolio de acciones en Excel y aquí vamos a revisar cómo obtener el beta de cada uno de los instrumentos financieros en el portafolio, el índice Sharpe, el Traynor y de dónde obtenemos la tasa libre de riesgo. Entonces partamos del tema de la tasa libre de riesgo. El mercado financiero asume que la tasa libre de riesgo es los bonos del Tesoro de Estados Unidos de 10 años. Tienen la perspectiva de largo plazo y se asume que no tienen el riesgo de impago. Por lo tanto, son libres de riesgo de impago. Esta información que ustedes pueden observar aquí en el Excel la obtengo, pues, googlear Historical US Treasury Bonds Rate y van a encontrar diferentes fuentes como treasury.gov, que también es la fuente oficial y es la recomendable, pero esta compañía Macrotrend tiene la información bien organizada, por eso yo prefiero sacarla de acá. Y aquí tengo abierta el vínculo, les aparece esta información y como tenemos una perspectiva de 10 años, entonces yo elijo aquí 10 años de data y lo pueden descargar. Bueno, aquí se observa en el gráfico, pero como estamos trabajando en Excel, le dan descargado y vamos a guardarlo acá en nuestra carpeta donde tenemos toda la información y procedemos a abrirla. Ese es un archivo CSV para importar texto a Excel. Miren que, como aparece en el segundo video sobre importar datos, también tenemos que hacer la operación de importar texto columna. Entonces seleccionamos toda esta columna con control asterisco, estando en cualquiera de las celdas de ese rango. El menú datos de Excel me permite la opción de herramienta de datos, texto en columna, y entonces dejo delimitado porque es un carácter. En realidad la comita que está aquí es la que está separando la columna. Siguiente, coma, quito tabular que no es necesario, ya me aparecen las dos columnas de información, le doy siguiente, y la primera es una fecha que, como viene con configuración regional norteamericana, entonces tengo que hacer la inversión de año, mes, día, AMD, para que reciba el dato como viene y cuando haga la importación lo haga con la configuración regional latinoamericana. Y los valores debo hacerle una configuración porque el punto viene como el decimal, entonces también la configuración regional mía es diferente. Entonces debo hacerle aquí, el decimal es el punto y los miles son la coma, así viene la información para que Excel cuando lo importe comprenda cómo viene el dato. Entonces, finalizar y ya tengo todos los datos. Estos datos, esos son porcentajes de retorno, ¿verdad? Desde el año 1962. Pero yo voy a seleccionar toda la columna, bueno, seleccionar no, tengo que convertir esto a porcentaje porque en mi hoja de cálculo lo estoy manejando todo a porcentaje. Entonces es importante ahí tomar ese valor y dividirlo entre 100 para que se convierta en una tasa. Y le puedo dar un formato de porcentaje con unos 2 decimales. Al yo darle doble clic, veo todos los valores de la tasa libre de riesgo. Estos valores yo los puedo copiar todos, ¿verdad? Y los puedo pegar aquí al lado derecho con solo valores, para que ya me queden no como una fórmula de división por 100 y algo así, sino como valores estrictamente, como porcentaje y con sus decimales. Esto ya yo lo he trabajado y está en la hoja de cálculo. Aquí ya está estimado, ¿verdad? Pero también es importante, fíjense que el rango de tiempo que estamos tomando para el análisis del portafolio es un periodo que va desde el primer día de negociación del 2009. Por lo tanto, yo me voy al 2009, que está por aquí, los primeros días, y lo que necesito estimar es cuál sería ese promedio. Entonces, ya aquí yo tengo los valores. Miren que saco un promedio de los cotización de cómo estaba el US Treasury Bond 10 years durante todo ese periodo que va desde el 2009 hasta el periodo actual, 2019, y saqué un promedio. Ese promedio es el retorno, porque nuevamente el promedio histórico observado es el esperado. Entonces, como yo estoy asumiendo eso, ese es el dato yo voy a tomar, no el último más reciente. Voy a tomar es el promedio de los últimos años, en el mismo periodo que estoy tomando las acciones.
Pero como yo tengo todos los datos de las acciones mensuales, entonces yo tengo que mensualizar esa tasa. Y lo hago de una forma muy sencilla utilizando la conversión de la tasa de interés compuesto. Simplemente 1 más la tasa anual elevada a la 1/12 para fraccionarla en 12 veces en el año menos 1 para quitar el primer 1. Entonces de esa manera me queda esta tasa libre de riesgo mensual, que como notarán ya yo la fórmula, la celda se llama G11750 en Excel, ¿no? Pero yo la he nombrado. Para uno nombrar una celda, pues voy a quitarle el nombre primero para que observen cómo ocurre. Aquí en el administrador de nombres en fórmulas, yo ya la tengo nombrada como la tasa libre de riesgo, RF. Yo la voy a eliminar para que ustedes vean cómo se calcula, cómo se establece. Perdón. Entonces la elijo, voy aquí al nombre de las celdas, o también puedo darle aquí en el menú fórmulas asignar nombre y simplemente le coloco el nombre RF y le doy Enter. Entonces ya con eso, ya esta celda que está aquí, en cualquier hoja de cálculo que yo esté, se llama RF y ya yo lo tengo acá estimado. Lo mismo hice con la tasa del retorno esperado del Standard & Poor's 500, que es el rendimiento del mercado. También la nombré, que es RM, que está acá en la hoja de cálculo. Bueno, entonces continuamos con la primera hoja de cálculo, que es donde la nombrada portafolio, en donde estamos estimando el beta, el índice Sharpe y el trend. Entonces, invertir sin riesgo es invertir en US Treasury Bond, e invertir con riesgo es invertir en el mercado. El mercado de capitales es el mercado de riesgo. Ya estimamos de dónde sacamos, ya estimamos la tasa libre de riesgo y les mostré de dónde la sacamos. Ya estimamos la dominancia en el video anterior, que era la división entre el retorno esperado, histórico observado mensual, que es el que esperaríamos hacia el futuro, y la volatilidad, que es la desviación estándar de los retornos, que es la variabilidad esperada observada y sería la esperada también. Ahora el beta ya no se refiere al riesgo individual como es en la volatilidad. En la volatilidad es el riesgo asociado al instrumento financiero, la acción como tal particular. El beta, por otro lado, es una estimación del riesgo sistémico que tendría la acción respecto al mercado. Recuerden que el mercado es el Standard & Poor's 500 para nosotros. Entonces, un beta de 1, que es lo que están observando, esta línea que están observando acá, significaría que la acción como tal se mueve exactamente como el mercado. Es decir, el mercado sube 10% y un beta de 1 significaría que esperaríamos que la acción también se mueva en la misma dirección, positiva, 10%, un mismo 10%, una vez. Un beta mayor que 1 es que va a ser más que sensible al mercado. Entonces, el mercado sube 10%, se esperaría que la compañía subiera más de 10%. Si el beta fuese de 1.5, por ejemplo, entonces se esperaría que subiera el 10% del mercado, 10% por 1.5 daría 15%. Se esperaría un movimiento del 15% de la acción. Bueno, eso se calcula pues de varias maneras y yo tengo un video aparte que ustedes pueden googlear como calcular el beta en Excel y ya les aparece más detallado ese video. Aquí voy a ser un poco más rápido y voy a mostrarles que lo podemos calcular eligiendo estas dos columnas de los retornos del mercado y del Standard & Poor's 500 con los nombres, aquí con Shift y después Control Shift hacia abajo. Ya estoy eligiendo todo el rango completo, voy acá a la parte superior y me voy al menú insertar y en los gráficos, el gráfico de dispersión primero. Ese primer gráfico de dispersión lo que me está mostrando es cada puntito es el retorno que tuvo el instrumento financiero, el ETF XLY, qué movimiento tuvo entonces el mercado. Entonces, cada punto está ploteando es cómo se comportó el instrumento financiero frente al comportamiento del mercado. Entonces, mírense que todos están como en una nube de puntos con una relación directa. Miren que van subiendo en sentido positivo. Voy a agregarle una línea de tendencia dándole a cualquier punto un clic derecho, agregar línea de tendencia. Tratar de buscar una línea que dibuje toda la mitad del comportamiento y ahí está, vean cómo aparece, ¿verdad? Entonces, voy acá nuevamente a las opciones
Voy aquí a las opciones de agregar línea de tendencia y dejo lineal porque es una relación, una línea media de ajuste de los datos. Y voy a darle la opción aquí, colocarle el chulo a presentar ecuación del gráfico. Esa ecuación del gráfico me muestra la pendiente que tiene la relación lineal de los datos. En este caso, voy a cerrar esto acá, es este coeficiente que muestra la relación de X y de Y. X sería el índice bursátil y Y es la compañía o el instrumento financiero XLY. Entonces, miren que el coeficiente es 1.11. Ese es nuestro beta. No tienen que calcularlo. Esto es gráficamente para que lo puedan observar, ¿no? Que puedan apreciarlo mejor aquí en esta corta explicación, ¿verdad? Pero esto se calcula aquí con la fórmula pendiente. Voy a eliminar acá la estimación para que ustedes puedan observar que con la fórmula pendiente se estima ese coeficiente. Pendiente. Entonces, la pendiente del Y, el Y conocido, viene siendo la compañía como tal. Entonces, me voy a los retornos y elijo pues solo los valores, no necesito el nombre de la etiqueta porque es una fórmula. Control Shift, flecha para abajo y elegí todo el rango. Ese no lo fijo, voy a fijar es donde me dice ahora el X conocido. Entonces, el X conocido viene siendo nuestra variable independiente en este análisis que estamos haciendo, que viene siendo la bolsa, el índice bursátil está en menos 500. Elijo la primera, control shift, flecha para abajo, y ese sí lo voy a fijar porque voy a querer arrastrarlo hacia la derecha. Y siempre X va a ser el mercado. Entonces cierro, paréntesis, enter, y ya miren cómo me estima exactamente, tengo los mismos valores del beta estimado gráficamente con coeficiente de la pendiente, y acá también con la fórmula pendiente, que es más sencillo. Y simplemente jalo hacia la derecha y puedo observar los valores estimados. Esto significa que las compañías con mayores valores de beta por arriba de 1, esas compañías van a ser más sensibles ante los movimientos del mercado. O sea, al riesgo del mercado sería más alto en la medida en que el beta sea más alto. Si yo quisiera un portafolio donde fuera menos sensible que el promedio del mercado, entonces yo buscaría que estuviera conformado por instrumentos financieros que tuvieran betas más bajos, para acciones con betas más bajos. En este caso lo tengo mixto, ¿sí? Tengo algunas 1.23 que tampoco es alto, y el más bajo viene siendo el de utilities, de servicios públicos, bastante esperado, porque son compañías generalmente que son más sólidas frente a los vaivenes del mercado. Entonces, el índice Sharpe y el índice Traynor son índices similares a lo que hacíamos con la dominancia, en donde tratábamos de entender cómo el retorno pagaba en relación al riesgo. O sea que el índice Sharpe y el Traynor dividen el retorno esperado sobre el riesgo asociado. El Sharpe toma la volatilidad como el factor de riesgo y el índice Traynor toma el beta. Voy a quitar esta formato condicional para que se observe mejor cómo se estima esto. Entonces sería igual a, abro paréntesis, el retorno esperado, que es el histórico observado, menos R sub F, que es la tasa libre de riesgo, cierro paréntesis. Ya la estimamos en el principio del video, dividido sobre la volatilidad que tengo acá. Entonces ahí estoy dividiendo el premio a mi retorno por arriba de la tasa libre de riesgo que tengo al invertir en la compañía o el instrumento financiero XLY sobre la volatilidad asociada. Y jalo a la derecha, ya está estimado todo. Y ahí puedo, dándole un formato condicional de colores, como venimos trabajando en los videos, de mayor azul es el más fuerte y rojo son los números más bajitos. Entonces, entre mayores el color, o sea, el índice Sharpe no es un porcentaje, sino yo quiero que sea veces, tengo que leerlo como veces. Entonces, no hay un número que sea 0,5 bueno o 0,7, no, es una comparación entre los demás instrumentos. Entonces, aquí que estoy observando que el instrumento financiero XLF tiene un número, es el más bajo de todos, es decir, da retorno, pero el riesgo asociado a la volatilidad, con la volatilidad es mucho más alto en relación a la ganancia que da. Por lo tanto, tiene una inferioridad aquí comparativa en el índice Sharpe. Como no, no lo tiene o es superior
el XLY, donde el indicador es superior. Es decir, el retorno es bueno, muy bueno en relación al riesgo asociado. Es decir, el riesgo está más bajo comparativamente con la ganancia. Y el índice Trainor hace la misma situación de tomar el retorno esperado menos la tasa libre de riesgo, para ese es el premio al invertir en riesgo, dividido sobre, ya no la volatilidad, sino dividido sobre el beta. El índice Trainor entonces toma como criterio de riesgo el beta. Y jalo hacia la derecha y completo. También puedo aplicar ese formato condicional de colores, donde los mayores valores son azules y son los que yo más quiero o más me interesa, y rojo es lo menos interesante. Entonces aparece que debido al bajo nivel de beta que tiene el Utilities ETF, que es el XLU, mire, el beta es de 0,35 aproximadamente, el índice Trainor sale más alto. Es decir, si queremos un portafolio con un riesgo hacia mercado más bajo, debo buscar compañías que sean dominantes en el índice Trainor. Y si me interesa es reducir el riesgo individual en mi portafolio, entonces debo buscar compañías en donde yo maximice el índice Sharpe. Esas son las dos. Bueno, y con esto terminamos el video y continuaremos entonces con la estimación de las covarianzas, varianzas y covarianzas en el portafolio en el siguiente video.